La tribu de los Sheikas sin duda alguna es de las más misteriosas que podemos encontrar en todo lo que es el universo de The Legend of Zelda. Sin duda alguna sus inicios, sus misterios, sus secretos, sus enigmas. Hay tantas cosas que rodea a toda esta tribu, así que señores, hoy toca hablar un poquito de ellas y desvelar los misterios que contiene esta raza. El inicio de los Sheikas. Bien, me gustaría empezar directamente hablando del inicio de los Sheikas, tanto precisamente en sus apariciones en los juegos como en la historia directa. Y es que se me hizo curioso cómo de las dos formas aparecen directamente en el inicio de todo, ya que cronológicamente hablando aparecen en el inicio de todo lo que será la saga de Zelda y directamente también en los primeros juegos de la saga de Zelda. Eso es bastante curioso, ya que parece que los Sheikas directamente ya tenían una historia bastante apegada a lo que sería la saga de Zelda desde un inicio. Y es que si nos remontamos en el pasado, en el primer The Legend of Zelda que salió para la NES, resulta que en las pequeñas historias estas que nos daban en los pequeños libros que antes aparecían en los juegos, en los manuales, ay, cómo extraño esas cosas, resulta que se nos relata y se nos cuenta que una de las cuidadoras, quien era Impa de la princesa Zelda, pertenecía a la raza o a la tribu de los Sheikas, las cuales se encargaban de custodiar y proteger a la familia real. También de hecho aparecen en el segundo juego, esta misma personaje en el The Legend of Zelda Adventure of Link. Impa tiene un poquito más de protagonismo, ya que después de que Link logra ayudarlas a rescatar el reino de Hyrule de la amenaza de Ganon en el primer juego, Link sigue estando en el castillo y me parece que sigue estando en las tropas ahí del reino. Y ahí es cuando Impa se da cuenta que aparece la marca de la Trifuerza en el dorso de su mano, contándole la historia de la princesa dormida y de su letargo, y de cómo él tenía la responsabilidad de despertarla, ya que él era el que podía encontrar me parece que eran los recuerdos de la princesa, algo así. La verdad, tiene muchísimos años que lo jugué y ya no lo recuerdo muy bien, pero algo más o menos así va. Pero aquí, como podemos ver, los Sheikah están directamente conectados con la familia real desde los primeros juegos. Ahora vayámonos un poquito más al futuro o directamente al pasado, al inicio de todo lo que sería directamente la cronología de la saga de Zelda, y es que eso empezaría con Skyward Sword. Aquí se nos cuenta la historia de la diosa Hylia, la cual vivió en paz y en armonía junto con todo su pueblo hasta que llegaron las fuerzas del mal a querer, pues ya saben, hacer cosas de malvados. Así que la diosa se vio obligada a llevar todo su pueblo arriba en las nubes a protegerlos, y en lo que sería el subsuelo, en la superficie por así decirlo, se encarnaría una batalla, la cual terminaría con el despojo de la diosa de su divinidad para poder encerrar a todos los que serían los huestes malvados y al heraldo de la muerte. Toda esta historia se estaría transmitiendo por generaciones en su pueblo, en el que quedó en la parte de arriba de las nubes, haciendo un pequeño ritual en donde se celebraría precisamente todo eso, y supuestamente también se estaría celebrando la reencarnación de la diosa Hylia, y aquí es en donde se nos presentan al primer Link y a la primera Zelda. Obviamente aquí pues realmente no habría un reino ni nada, ya que Link realmente nada más sería un habitante más de este pueblo, y Zelda también, solamente que Zelda, me parece que si no me recuerdo, es la hija del alcalde, o bueno, el líder de todo ese pequeño pueblo que estaba en esa isla. Y bueno, ellos eran precisamente los representados para hacer el papel de uno del héroe, que en este caso sería Link, me parece, y de la reencarnación de la diosa, solamente como una simple representación, sin saber que realmente era la verdad. Después de varios acontecimientos y de muchas cosas revelatorias, resulta que por fin se nos demuestra a Impa, a una de las Sheikas, la cual estaba esperando la reencarnación de la diosa para guiarla y protegerla en toda su aventura y recuperar los recuerdos de la diosa. Es curioso e interesante ver cómo la tribu de los Sheikas realmente ha estado desde el principio de ambas historias, tanto directamente del inicio de la saga de Zelda, como el inicio cronológicamente hablando de la saga de Zelda. Y es que, si no mal recuerdo, en el mismo Skyward Sword nos relatan y nos cuentan que los Sheikas son una tribu que son realmente leales a la diosa Hylia, y por ende también empezaron a serle leales a su reencarnación, o que estarían en espera de su reencarnación. Y si no mal recuerdo, también me parece que fueron ellos los que pelearon junto con la diosa para desterrar al mal. Ya pasado el tiempo, como sabemos, la reencarnación de la diosa terminó siendo parte de la familia real de Hyrule, los que terminarían formando todo lo que sería el Hyrule, o lo que conocemos nosotros como Hyrule, y su reinado. Así que los Sheikas con el tiempo paulatinamente se hicieron también leales a todo lo que sería la familia real. Su fidelidad hacia el reino.
Es bastante interesante ver cómo los Sheikas realmente son bastante fieles a lo que es el reino de Hyrule, directamente por la reencarnación de la diosa. Y es que realmente ha estado un poquito de miedo el ver cómo literalmente viven y mueren solamente para eso, para esperar a la reencarnación de la diosa y también instruirla en su misión, en la cual es ir poco a poco recuperando aparentemente sus recuerdos o sus poderes de la diosa, y así sucesivamente por el fin de los tiempos, por la culpa de o la maldición del el heraldo de la muerte. Es tan grande su compromiso que inclusive en Ocarina of Time se nos menciona que ellos también son conocidos como la tribu o la sombra de los Hylianos, ya que según ellos, aún en la muerte les serían fieles y protegerían a la familia real. Pero no todo es felicidad y flores, amigos míos, ya que aquí también en Ocarina of Time precisamente hay algo interesante, y es que en un punto no determinado de la cronología o de la historia, en este caso de Ocarina of Time, hubo una pequeña guerra civil, o bueno, una grande guerra civil, en donde la mayoría de los Sheikas murieron o perecieron. Y es que es curioso porque también en esta guerra civil no solamente murieron muchos Sheikas, sino que por alguna razón el rey de Hyrule decidió desterrar a muchos de los Sheikas del castillo, inclusive de la misma casa o del castillo de la familia real de Hyrule. Esto se nos explica un poco mejor en el manga, ya que me parece que es Sheik quien lo empieza a comentar a Link, ya que les dice que anteriormente el símbolo de los Sheikah no era como se conocía en Ocarina of Time, sino que nada más era un ojo con las pestañitas, y tal cual ya está. Pero después de lo que ocurrió en esta guerra civil, y después de haber sido desterrados por el mismo rey de Hyrule, ellos le añadieron una lágrima en significado a su destierro, y pues que se sentían abatidos o abandonados por el reino por el cual ellos estaban dando su vida. Claro que no podemos guiarnos mucho, ya que volvemos a recordar que los mangas como tal no son canónicamente oficiales. Su historia nada más es como una especie de complementamiento para los juegos, pero aún así no es oficial. Esto deja muchas preguntas al aire, ya que para empezar, el por qué fue la guerra civil que se formó en Hyrule. La respuesta más sencilla y posiblemente la más acertada sería que, como siempre en Hyrule, ya ven que les encanta hacer un despapalle por la Trifuerza, pues precisamente pasó eso. A lo mejor algunos se levantaron en contra del rey para obtener la Trifuerza pues a la fuerzas, por ejemplo, o inclusive en el mismo castillo hubo una pequeña rebelión. Hubo una traición dentro de los hombres del rey para destronarlo y posiblemente hasta hacer otro reinado. Como dije, realmente no hay nada de información de esta guerra civil que se formó, más que nada más la poca información que se nos da tanto en el manga como directamente en el juego. En el juego no se nos habla mucho directamente de esto, pero sí se nos menciona que de hecho es si no me recuerdo, el brote del árbol Deku quien lo menciona más, ya que dice que después de pues, lo que pasó todo eso, una humana, una Hyliana, fue con un bebé a los bosques perdidos, ya que estaba muy mal herida precisamente por la guerra, y dejó al niño a cargo del árbol Deku. Y pues ya todo el mundo sabe que ese niño era Link, ¿no? Pero ahí es donde se menciona esta pequeña guerra civil. Posiblemente mientras estaba ocurriendo todo esto, el rey de Hyrule se dio cuenta que muchos de sus hombres eran traicioneros también, y habían apoyado este motín, esta pequeña guerra que se había hecho. Y posiblemente inclusive hasta hubieron algunos Sheikas involucrados en este motín o en esta traición, a lo que pues el rey igual decidió ya no confiar en nadie, cerrar sus puertas completamente, inclusive a los mismos Sheikas quienes en su momento habían jurado lealtad y les había demostrado esa lealtad, pues a lo mejor se sintió traicionado. Bueno, no era para menos, pero algo así pasó, y bueno, fue que los terminaron desterrando, generando esa pequeña lágrima en su símbolo de los Sheikas. Los renegados. Como dije, esta pequeña guerra civil que se formó en Hyrule, que poca información realmente tenemos, deja muchas preguntas al aire, entre ellas precisamente si realmente hubo una pequeña rebelión por parte de los Sheikas, que sinceramente no me parecería descabellado, ya que pues posiblemente alguno de ellos vio inútil el estar solamente esperando, viviendo para cumplir su designio de esperar a la reencarnación de la diosa Hylia, enseñarle su misión y tan. A lo mejor algunos fueron, pues no sé, no les gustó, sencillamente se hartaron, se fastidiaron, le dijeron basta, ya no quiero más, y pasó lo de la guerra civil. De hecho, después de haber sido desterrados del castillo, fueron y hicieron una aldea, un pequeño pueblo, la cual bautizaron como Kakariko.
Y aquí en esta aldea o en este pequeño pueblo realmente es en donde las cosas ya empiezan a tornarse bastante interesantes, turbias y pues no sé, poco éticas por parte de los Sheikas, ya que aquí nos empiezan a demostrar cómo ellos posiblemente para ya no tener más rebeldes o que no haya más motines como lo que había pasado en la guerra civil, empezaron a tomar medidas bastante drásticas para esto. El primer ejemplo podría ser todo el Templo de las Sombras, ya que directamente en este templo, pues más que otra cosa, se pueden apreciar muchísimos esqueletos, se pueden apreciar muchísimos aparatos de tortura, guillotinas, dígase, picos saliendo de paredes, literalmente fosos sin fondo, en donde pues parecía que más bien era una especie de cárcel, porque de templo pues no tenía nada. Ya que en la mayoría de los templos en Ocarina of Time, pues podemos ver que de alguna forma se dan atributo a las diosas en esos templos y estaban dichos para venerarlos, por así decirlo, ¿no? Con algunas temáticas y bueno, obviamente pues es un juego, así que tenía que tener pruebas y cositas así, pero pues sí tenían cierto aire de templos para pues ir a honrar a las diosas, por ejemplo. En el Templo del Espíritu es un poquito más obvio, a lo mejor más por el lado de las Gerudo, ya que hay un montón de esfinges. De hecho me parece que la entrada al Templo del Espíritu es directamente una Gerudo, a lo mejor ha de representar algo importante para ellas, no estoy muy bien informado todavía con ellas, pero posiblemente. Pero en el Templo de las Sombras no, realmente parece más un calabozo, como dijo, un lugar de tortura más que un templo. Y es que aquí también se habla y se comenta de una de las teorías más locas que se puede tratar referente a los Sheikas. Me refiero a Bongo Bongo. Bongo Bongo es el nombre que se le da al espíritu o a la entidad que custodia el Templo de las Sombras en Ocarina of Time. Pero su historia realmente es bastante interesante. En el juego realmente no se nos cuenta nada, como todo en esta saga. Todo viene siempre directamente por especulaciones. Y es que antes de hablar un poquito de él, vayámonos directamente al pueblo de Kakariko. Ahí hay un NPC, Shiki, no recuerdo bien su nombre, es un viejito, todo amigable, bueno, vestido de azul, eso sí que recuerdo, que nos cuenta una pequeña historia. Y es que él nos cuenta que anteriormente en el pozo de Kakariko había una casa, y en esa casa existía un Sheika. Tenía unas habilidades increíbles, tanto para la magia, que inclusive el mismo pueblo de los Sheikas les tenía miedo. Me parece, si no me recuerdo, que pues, por ese mismo miedo que tenían, decidieron desterrarlo del lugar, porque pues hacía un montón de experimentos raros y locochones que no les gustaba para nada a los ancianos de ahí, de la tribu de los Sheikas. Así que para evitar cualquier maldición que cayera sobre ellos, o que posiblemente una vez más el rey los volviera a tildar de traicioneros y que querían destruir una vez más Hyrule, decidieron desterrarlo. Pero realmente eso no es la historia que nos plantea la teoría de Bongo Bongo, ya que aunque oficialmente el NPC nada más nos cuenta que pues fue desterrado, o que nada más sacaron al pobre chavo por andar y haciendo cosas del diablo, pero realmente se dice que esta persona no fue desterrada ni echada lejos de Kakariko, sino todo lo contrario, fue custodiada dentro de Kakariko, en el Templo de las Sombras. Ahí sería torturado y obligado a que confesara todo lo que estaba haciendo y que revelara todos sus secretos para, pues ya sea para o el bien de los Sheikas o directamente para que los Sheikas tuvieran conocimiento de toda su magia y todo lo que estaba haciendo, y tenerlo como una especie de magia prohibida, algo que no se podría usar ni utilizar, y aquel Sheika que estuviera intentando replicar magias o artefactos que esta persona estaría haciendo, pues sería culpado de la misma manera y tratado de la misma manera, como un traidor. Así, con el tiempo, su casa se terminaría destruyendo y crearían el pozo de Kakariko. Pozo que realmente, como sabemos, no es un pozo, sino es una fosa. De hecho, se puede decir que hasta son como una especie de catacumbas, ya que una vez que vaciamos el agua del pozo de Kakariko, podemos entrar dentro del pozo. Y pues ahí se ve de todo menos cosas bonitas. Hay esqueletos en paredes, muy parecido a catacumbas, pues un montón de demonios por ahí flotando, calacas en llamas, esqueletos, bueno, mil y un cosas, ¿no? Pero aquí lo que realmente nos interesa en específico son dos monstruos. Bueno, el primero sería Bongo Bongo y el segundo otro, que si no mal recuerdo se llama el monstruo Mano Muerta, si no mal recuerdo. El cual es un monstruo que aparece dos veces en Ocarina of Time. El primero es para poder encontrar el Ente de la Verdad,
debajo del pozo de Kakariko, y la segunda vez es dentro del Templo de las Sombras. Si no mal recuerdo, una vez que lo vences, te entregan las botas de Pegaso, esas que puedes flotar por como unos 3 segundos más o menos en el aire, literalmente. Están bien chidas esas botas, por cierto. Pues bueno, es que aquí este enemigo tiene algo particular, y es que para empezar su enfrentamiento es dentro de una cámara completamente cerrada, y salen manos, salen dependiendo, si no me recuerdo, en el pozo de Kakariko solamente salen como 4 o 5, algo así, no recuerdo mucho. Y en el Templo de las Sombras, espero no mal recordar que sí eran un poco más de manos, pero salían del suelo directamente. Y si una de estas manos llegaba a atrapar al Link, ya aparecía el verdadero enemigo. A simple vista podemos ver como si estuviera despellejado y literalmente mutilado de sus manos. Y pues ya su único ataque es atacarnos con su bocota, que la abre y nos empieza a dar de mordiscos, ¿no? Nosotros, para poder liberarnos, tenemos que apretar los botones a lo loco, o el joystick, dándole vueltas a lo desgraciado para liberarnos y poderlo atacar. Su cara es su único punto débil. Pues bueno, directamente toda esa teoría estaría apuntando de que este enemigo es uno de los traidores de los Sheikas, que pues bueno, sufrió un terrible destino, ya que aparentemente a estos traidores los terminaban despellejando y cortándole las manos, posiblemente para que ya no hicieran pues más, no sé, ademanes o cualquier cosita que utilizara. De hecho, pues, para hacer brujería necesitas tus manos, ¿no? Que yo sepa. Pero, ¿y entonces qué tendría que ver también Bongo Bongo en esto? Bueno, pues resulta que muchos fans estuvieron investigando y estuvieron analizando muchísimo más las imágenes y los conceptos que se tenía de Bongo Bongo, y es que, viéndolo bien, resulta que el enemigo directamente de Bongo Bongo parece el dorso de un ser humano, el cual está colgado, también está despellejado, la cabeza se le cortó y también sus manos fueron cercenadas, fueron mutiladas, dándonos a ver a simple vista que las formas para tratar a sus traicioneros o a los renegados no eran las más ortodoxas, que digamos. Pero pues bueno, para ellos les funcionaba, ya que, como había dicho, ellos tenían ese miedo de que realmente su magia o el conocimiento que tenían fuera para mal uso, o otra vez para atentar contra el reino. Y es que realmente tal vez esa fue la única forma en la que ellos vieron que podían ser controlados todos aquellos renegados o aquellos que querían desobedecer la ley de los Sheikas, o el por qué estaban ahí, tal cual. Una medida muy drástica, pero posiblemente para ellos funcional. De hecho, inclusive eso explicaría bastante del por qué la tribu fue desapareciendo misteriosamente, ya nada más quedando pues en el lore del juego nada más Impa como la única Sheika o la única superviviente. Y es que algunos NPCs nos mencionan que Impa, como la fundadora del pueblo de Kakariko, le terminó abriendo las puertas a todo el mundo, y que ya todos eran libres de entrar ahí. Tal vez posiblemente para tanto taponear a todo lo que había pasado, o como por sencillamente ya dejar atrás todo ese legado, y posiblemente inclusive viendo o mostrándole todo al rey de Hyrule, y viendo cómo ella realmente pues cumplió bien su palabra, por así decirlo, de su fidelidad hacia el reino. Y tal vez por eso fue que ella fue la única que quedó en el reino, cuidando a Zelda, precisamente la heredera de la Trifuerza de la Sabiduría, o por ende la heredera de la diosa Hylia. Y es que realmente, si nos ponemos en este contexto, la historia de los Sheikas estaría más manchada de sangre, y sin duda alguna sería su historia muy sanguinaria, más de lo que se puede ver a simple vista, ya que, como dije, realmente el Templo de las Sombras y el Pozo de Kakariko están pues más que templos o más que cualquier otra cosa, parece directamente eso, una especie de cárceles y catacumbas o pozos en donde literalmente son solamente para torturar, ya que, como dije, precisamente se puede ver eso, muchas máquinas de tortura en el templo y también en el Pozo de Kakariko. Se pueden ver un montón, también un montón de esqueletos, un montón de calacas, fantasmas y de todo por ahí, picos saliendo de todos lados. De hecho, hasta para también poder entrar al Templo de las Sombras se requiere de un poder mágico, y uno bastante fuerte, ya que tendrías que poder manejar el fuego de Din, y así poder encender todas las antorchas y acceder al templo, sin mencionar que dentro del templo también requerirías muchísimos artefactos mágicos para poder avanzar sin que realmente te pase nada. Y mientras tanto el Pozo de Kakariko pues directamente también estaría sellado de una forma mágica, ya que pues para todos los aldeanos no es más que un pozo de agua que se estaría llenando infinitamente, y la única forma de vaciarlo es tocando una canción que técnicamente en Hyrule no existe,
la canción de las tormentas. Así que como ven, realmente parece que Impa dejó muy bien protegido el legado tal vez de los Sheikas o su antigua forma de ser, y tal vez inclusive ella quiso poner un punto y aparte, y hasta ella misma fue quien desapareció a todos los de la tribu de los Sheikas, que ella nada más quedando como la última y la única que dejaría descendencia para volver a empezar una vez más. Claro, solamente como una teoría. Y ya que seguimos hablando de los renegados y de aquellos que prefirieron irse por el camino del mal por parte de los Sheikas, no hay que olvidarnos de un clan bastante interesante, y yéndonos ya un poquito más en el futuro, en Breath of the Wild. Ya que en este juego realmente aquí podemos ver muchísimo más a la civilización de los Sheikah. De hecho, en este juego es en donde desaparecen muchísimos más en esta tribu. De hecho, también hay una villa de Kakariko, bueno, un pueblo de Kakariko, pero no solamente son aldeanos normales gilianos, sino que de hecho sí son aldeanos Sheikas, y todos pertenecientes a la tribu de esta misma, dándonos por fin a ver a niños, hombres, mujeres, de todo. Hasta calabazas Sheikah hay ahí. Pero igual lo bastante interesante sería el clan que se hizo formándose por los renegados del clan de los Sheikas. Me refiero al clan de los Yiga. Esta es una pequeña facción de los Sheikah que se decidió alejar de su tribu o de su nación para poder servir a Ganon o a la calamidad de Ganon, y así también declarar la guerra al rey de Hyrule y a todo lo que será Hyrule para destronarlo, y así Ganon volviera a salir en el trono y quedará él reinándolo todo, y ellos supuestamente como sus fieles sirvientes. Claro que obviamente eso no iba a pasar, Ganon los iba a matar a todos así parejo, así, ¡fum! Pero bueno, para ellos esa era su realidad, era su pensamiento, y decidieron ser unos desertores, ya que también no sentían la utilidad de solamente servir para nada más estar cuidando y esperando a la reencarnación de la diosa Hylia. Claro que esto no se dice directamente en el juego, de que están esperando a la reencarnación de la diosa Hylia. Esto ya yo lo vengo diciendo directamente para que nos pongamos en contexto de todo lo que estamos hablando en este video, y directamente de lo que sería la tribu de los Sheikas y sus inicios. Y es que algo que también me llamó poderoso la atención es que parecía que se estaría repitiendo los mismos eventos que ocurrió en Ocarina of Time, ya que como sabemos, y vuelvo a repetir, hubo una gran guerra civil en donde la mayoría de los Sheikas cayeron en batalla, o bueno, aparentemente eso es lo que se nos muestra. Y aquí el clan Yiga, como dije, también ellos estaban con la intención de derrocar al rey y de que Ganon resurgiera de todo y hiciera lo que tenía que hacer. Así que realmente ellos también estarían dando un golpe de estado para poder funcionar con todo esto. Claro que no esperaban todo lo que ya se había acontecido durante el juego. Y más aún sorprendente de que a pesar del letargo de Link de haberse quedado dormido los 100 años, el clan Yiga también siguiera ahí haciendo eso de las suyas, como que pareciera que esos 100 años realmente tampoco les pasó nada. Ellos también siguen con esa mentalidad de dejar que Ganon se apoderara del mundo, a pesar de los 100 años, ya que recordemos que en uno de los recuerdos de Link se ve como la princesa Zelda está corriendo en el desierto de Gerudo de los Yigas. Está huyendo del clan Yiga, y ahí es cuando llega Link acá bien superhéroe de yo soy el prota y te protejo, princesita. Y pues esto se queda en lugar de ay mamá, ay. Bueno, así no sé por qué, según yo eran 3 contra 1, pero bueno, está bien, ellos le tuvieron miedo, ¿no? Tal vez les dio miedo la espadota de Link. O sea, hablo de la espada maestra, malditos enfermos. Así que como vemos, realmente el clan Yiga ya se había creado desde hace mucho antes de los acontecimientos de los 100 años de Link dormido, de haberse quedado dormido. Así que el hecho de que se hayan quedado 100 años también esperando todo eso es bastante curioso. Así que pues ellos decidieron desertar para ya no esperar a la diosa Hylia y literalmente irse por el mando contrario. Claro, posiblemente con el tiempo sus ideologías fueron cambiando y se fueron deformando posiblemente, y de ahí que pues lo único que más bien ellos sabían, o los que el clan Yiga quería, era pues nada más derrocar al reino de Hyrule, y posiblemente no sabían bien lo que iba a ocurrir, ya que pues sus antiguos, los que habían hecho el clan Yiga original, se podrá decir, sí tenían bien presente todo. Pero los que habían pasado ya después de los 100 años de Link, nada más eran pues unos que se quisieron unir a la secta porque pues, ya saben, ¿no? Cómo son los chavos, les encanta unirse a idioteces, sin realmente medir las consecuencias de lo que iba a pasar. La tecnología de los Sheikas. Y ya que estamos tocando el tema del juego de Breath of the Wild, sinceramente quiero hablar de algo que desde el punto que yo lo jugué, o el inicio cuando lo empecé a jugar, me sorprendió bastante, y es ver el pedazo de tecnología que tenían los Sheikas en esos ayeres. Y bueno, digo tenían porque después de haber despertado del letargo de Link y empezar nuestra aventura a llegar a la villa de Kakariko o el pueblo de Kakariko,
vemos que ellos viven de una forma muy rústica, muy pues pacífica, normal. Pero pues sus antiguos artefactos dicen todo lo contrario, que ellos realmente tienen una tecnología sorprendente y abrumadora. Desde que empiezas el juego te entregan la tableta Sheikah y bueno, ¿qué podemos decir? Es una tableta, literalmente una tableta inteligente de la vida real. Literalmente puedes tomar fotos, puedes descargar archivos con las piedras Sheikah que se encuentran en los santuarios, cerca del santuario de la vida. Es bastante increíble todo lo que se hizo con esa tecnología. Y es que es bastante interesante cómo de alguna forma lograron fusionar la magia con la tecnología, creando pues lo que logramos ver en el juego, como les dije, la tableta Sheikah, todos los santuarios. De hecho, los santuarios también pues parecen unas rocas así nada más, pero cuando te metes dentro del santuario y ves todo lo que tienes que hacer y resolver, y luego qué tan grandes pueden llegar a ser los mismos santuarios, y sin duda alguna es algo que dices, canijote. Hay unos santuarios que tienes que resolver que de forma matemática, unos, si no me recuerdo, tenías que memorizar una especie de constelaciones, otros que tienes que utilizar la tableta Sheikah y mover aparatos mediante, pues no lo sé, quieren verlo así, desde Wi-Fi, desde Bluetooth y se mueven solos. Claro que obviamente, bueno, lo mismo, es una buena forma de representarlo para el juego, de la comodidad y ver el pedazo de tecnología que era la Switch. Pero bueno, poniéndonos en contexto de que realmente el reino de Hyrule es real, y sin duda alguna la tecnología que utilizaban los antiguos Sheikah eran increíbles. Y eso solo hablando de lo mínimo, porque si nos vamos a cosas más locochonas y más interesantes, ahí tenemos a los guardianes y a las bestias divinas, ya que los guardianes de alguna forma funcionaban con una especie de mecanismo que también resguardaba una energía casi ilimitada, si no es que hasta puede ser que ilimitada, porque recordemos que cuando ocurrió lo de el cataclismo de Ganon, cuando resurgió y invadió a los guardianes, hizo que fueran en su contra, pues los contaminó, se podría decir. Y cuando Link cayó en el letargo y quedó 100 años y después volvió a despertar, pues estos seguían contaminados todavía y funcionando. Algunos medio ahí dañados, pero funcionaban. Y otros que estaban en perfecto estado, funcionando como si los estuvieran dando mantenimiento, pareciendo que ellos mismos tenían inclusive hasta la capacidad de autorrepararse. Y las bestias divinas pues en la misma situación, es lo mismo. Así que esto me deja bastante pensativo. ¿Cuál fue el motivo de que los Sheikahs dejaran de tener esa tecnología? ¿Por qué decidieron vivir más rústicamente? ¿Y en qué momento ellos tenían ese pedazo de tecnología? Y es que estas preguntas, junto con otras que me estuve haciendo, me llevó a una pequeña conclusión. Y es que si nos ponemos en el contexto de que realmente los Sheikahs tuvieron la culpa de que existiera Calamity Ganon y que por ende se contaminara todo lo demás. Sí, lo sé que suena loco, pero bueno, ya saben, ¿no? Este canal está lleno de cosas raras, paranoicas y extrañas. Pero vamos, nos siguen entreteniendo. Y es que después de pensar bastante y estar analizando todo esto para hacer el video, me di cuenta de algo bastante interesante. Y es que, como había dicho, realmente pareciera que todo lo que era la tecnología antigua de los Sheikahs funcionaba como una especie de tecnología mágica. Así que, suponiendo esto, supongamos que realmente lo que es Calamity Ganon sería una especie de virus informático, si así lo queremos ver, que no contaminó a la tecnología Sheikah, sino que más bien la hackeó o directamente le entró el virus de esta misma calamidad. De hecho, formándose así unos virus, por así decirlo, físicos, en el caso de las bestias divinas, que son los demonios, o bueno, las entidades que mataron a los guardianes, y que se quedaron ya en las bestias divinas para seguirlas manipulando y controlando, como si fuera eso, un virus. Y es que recordemos que en la historia de Hyrule, en Breath of the Wild, nos cuentan que ellos precisamente utilizaron los Sheikahs que habían creado a los guardianes y a las bestias divinas para derrotar a Ganondorf y así pues culminar con la travesía que se tiene desde siglos viéndose, en donde Ganondorf o Ganon regresaba, la princesa y el héroe del destino, o que estaban destinados a enfrentarlos, luchaban contra ellos, pero esta vez los Sheikah decidieron apoyarlos a ellos, creando a los guardianes y a las bestias divinas. Así que tal vez de alguna forma ellos mismos también intentaron contener a Ganondorf o a Ganon de otra forma, pero Ganon fue más inteligente que ellos y se apoderó de su tecnología, se podrá decir, o inclusive hasta el mismo Ganondorf también tuvo algo que ver con eso. Se apoderó de su tecnología y logró hacer o un virus
o de alguna forma hacerla funcionar a la inversa, para que en vez de que los guardianes esta vez los ayudaran, fuera todo lo contrario, fueran en contra de ellos, y así pasando lo que pasó en los eventos del juego. Se volvieron en su contra los guardianes y las bestias divinas fueron contaminadas por este virus, y pues bueno, lo demás ya es historia del juego. Tal vez por eso dejaron todo por detrás, su santuario, su tecnología, todo lo dejaron atrás, ya que vieron que realmente no era la forma de ayudarlos a ellos. Tal vez los Sheikas siempre han tenido ese conocimiento. Regresando otra vez a Ocarina of Time, supongamos que todos tenían el conocimiento que tenía Bongo Bongo, o ese supuesto aldeano que tenía un conocimiento tan grande que los mismos Sheikah le tuvieron miedo y pues le hicieron lo que le hicieron, pobrecito. Así que tal vez ellos mismos vieron ese error. Bueno, hablando de los Sheikas de Breath of the Wild, vieron ese error de implementar su tecnología y su magia de formas ajenas, y tal vez decidieron solo apegarse al plan de nada más esperar a la reencarnación de la diosa Hylia, enseñarle lo que le tenían que enseñar y seguir cumpliendo su misión. Y fue por eso que con el tiempo decidieron volver a ser una simple aldea sencilla, sin nada de tecnología, para no cometer una vez más esos errores. Sí, una vez más digo que suena bastante paranoico, conspiranoico y descabellado, pero oigan, podría ser una posibilidad de que, como dije, Calamity Ganon realmente sea una especie de virus informático que infectó a las bestias divinas, y a lo mejor por el mismo Ganondorf, como dije, a lo mejor los apoderó de su tecnología, o inclusive el mismo Ganondorf tenía el mismo conocimiento que ellas en ese aspecto del ámbito mágico y logró crear un virus que destruyera toda la tecnología de los Sheikas y se implantara el virus de Ganon, de la calamidad de Ganon. Claro, como dije y vuelvo a repetir, es nada más una suposición, y es que sinceramente hay todavía varios juegos que no he logrado jugar, en donde hay más Sheikas y hay más historia. Por ejemplo, no he podido jugar el juego de A Link Between World, que sé, apenas lo estoy empezando, pero según yo también hay Sheikas. Otros juegos como los Hyrule Warriors, y sinceramente tampoco he podido jugar la secuela de Breath of the Wild, el Tears of the Kingdom, en donde seguramente nos explican muchas más cosas, ¿no? O hay más cosas que indagar. Entonces voy a ser muy sincero, esta teoría, aunque bastante interesante, la sigo dejando con un puntito aquí, y es que pues bueno, vuelvo a repetirlo, no he podido jugar varios de los juegos en donde seguramente nos pueden platicar más de la historia de los Sheikas. Claro, obviamente no directamente, sino como todo bajo suposiciones, bajo otro punto de vista, o indagando por ahí, investigando. Así que, señores, estoy seguro que este no va a ser el único video que haré de los Sheikas, así que podremos poner un punto por aquí, y posiblemente ya terminaré regresando con una parte 2 de estos, pero ya después de que haya jugado los juegos que les mencioné y haber investigado un poquito más. Tal vez en Tears of the Kingdom, pues no sé, nos revele algo más. Tal vez si resulta que Ganondorf era un hacker y nosotros no nos dimos cuenta. Bueno, no lo sé, como dije, no lo he jugado, así que eso ya se verá. Y pues bueno, hasta aquí creo que podríamos dejar este video. Como dije, realmente hay muchas otras cosas que aún falta abarcar de esta tribu tan misteriosa, tan enigmática, pero vuelvo a repetirlo, la verdad no he jugado todos los juegos, así que aún hay muchísimas cosas que tendré que investigar en otros títulos, a ver qué tanto aparece ahí. Así que les pido que me den un poquito de chance, porque podré buscar las historias, gameplays y eso, pero no, los juegos de Zelda se tienen que disfrutar jugándolos, sentirlo, vivirlo, ya saben, juegos de Zelda, ¿no? Así que, bueno, como dije, por el momento eso sería lo que tendría yo más o menos aclarado de lo que sería la tribu de los Sheikas. Muy, como dije, misteriosa, bastante enigmática, y siempre me ha llamado muchísimo la atención. Así que, pues nada, ya en cuanto tenga más material para hacer un segundo video, una segunda parte de los Sheikas, claro que se las tendré. Así que, pues nada, muchachotes, por el momento creo que hasta aquí podremos dejar el video. Como dije, no es el final, esperen la segunda, tercera, quinta, no sé cuántas partes hay, espero que nada más 2 de esto. Y pues nada, me despido porque si no hago muy largo esto y se aburren todos. Se despide con mucho gusto Link 10x2. Un saludo, hasta luego.